Mi ex esposo me fue infiel con su compañera de trabajo de 23 años, pero ahora su novia quiere ser la madre de mis hijas y las agarra cuando no la respetan. Mi vida es tan rara ahora que de verdad necesito unos tragos por todo el drama que pasó en apenas 2 semanas. Yo tengo 34 años y estaba casada con mi ex marido Ernesto que tiene 35. Tenemos 3 niñas de 10, 7 y 5 años. Él me puso los cuernos con su compañera de trabajo que tiene 23 años. Sí, 23 años solamente. Yo no sabía absolutamente nada de ellos ni de su hijo de 1 año que tienen juntos. Nos estamos divorciando en este momento y gracias a Dios en medio de todo este desastre trato de ser lo más civilizada posible por las niñas. No hablo mal de su padre enfrente de ellas aunque en mi cabeza digo absolutamente de todo. Las dejo ser niñas y no las involucro en asuntos que son exclusivamente de adultos. Las niñas lo están llevando relativamente bien considerando todas las circunstancias, pero definitivamente prefieren estar en casa conmigo porque no están para nada acostumbradas a ver a su papá con otra mujer y honestamente no les gusta verlo así con alguien más. Dicen que ella habla mal de mí constantemente cuando están allá en casa de su papá. Yo jamás hablo mal de ella enfrente de mis hijas, pero mis hijas son como pequeñas reporteras investigativas y me lo cuentan absolutamente todo con lujo de detalles. Esta tipa hasta me acecha en redes sociales como Instagram revisando todo lo que publico. ¿Cómo que ya tienes al hombre y al bebé que tanto querías, y a mí que me andas buscando en internet? Dijo en algún momento a través de una amiga mutua que ella ganó en la vida porque le dio a Ernesto su primer hijo varón. Ok. ¿Quieres una galleta o una medalla de oro por eso? Ernesto y yo parentamos actualmente y tenemos un horario bastante tranquilo que funciona para ambos sin mayores problemas. El problema real no es Ernesto sino la novia que tiene actualmente. Ella se mete en absolutamente todo lo que puede meterse. Le encanta llamar a mis hijas como nuestros hijos solo para fastidiarme específicamente a mí y siempre se ríe de esa manera tan extremadamente falsa para sacarme completamente de quicio. Dice constantemente que es la mamá bonus de las niñas pero a mis hijas no les gusta para nada eso que dice. Dicen que ella trata de ser su mejor amiga todo el tiempo y lo odian profundamente. Hace unas semanas atrás dijo directamente que ella y yo necesitamos tener un estilo de parenting saludable entre nosotras dos. ¿Parenting contigo directamente? Yo solo hago parenting con el padre de mis hijas porque yo no me acosté contigo ni tuve hijos contigo. La semana pasada la situación realmente se puso extremadamente fea de maneras que no esperaba. Durante la entrega de las niñas en casa de Ernesto, mi hija menor estaba inusualmente callada y visiblemente molesta por algo que había pasado. Hablé con ella antes de que salieran todas del coche para preguntarle qué le pasaba exactamente. Ernesto y su novia Daniela estaban parados justo ahí esperándonos. Ella estaba con la cadera hacia afuera, rozándose todo el tiempo contra Ernesto de manera bastante obvia y provocativa. Mi hija menor no saludó a Daniela cuando llegamos, solo saludó brevemente a su papá con un abrazo rápido y nada más. Ahí fue exactamente cuando Daniela la agarró fuertemente del brazo. Fue porque Daniela le había dicho que la saludara educadamente y mi hija le respondió que ella no era su mamá para andarle dando órdenes así. La parte de mí que viene de familia con carácter extremadamente fuerte quería absolutamente explotar en ese momento, pero me mantuve lo más calmada posible respirando profundo. Antes de que Ernesto siquiera pudiera reaccionar o decir algo al respecto, me metí inmediatamente y le di una cachetada fuerte en la mano a Daniela para que soltara a mi hija. Le dije claramente que nunca más en su vida volviera a agarrar a mi hija de esa manera tan brusca e inapropiada. Ella respondió con un tono bastante altanero diciéndome que bueno, que mi hija necesitaba aprender a respetarla porque ella iba a estar en sus vidas me gustara o no. Ojo, son niñas que venían de un hogar estable con 2 padres casados viviendo juntos y ahora están lidiando con todo esto del divorcio y la nueva familia. Así que obviamente no va a ser un proceso rápido ni fácil para ellas adaptarse. Fue un intercambio bastante intenso de palabras de ida y vuelta entre nosotras. Mi respuesta final fue que hablaba completamente en serio con lo que le estaba diciendo. Le dije directamente que solo porque tuviera un bebé de Ernesto no significaba automáticamente que fuera su madre ni que me fuera a reemplazar jamás como la mamá de mis hijas, así que necesitaba respetar eso de una vez por todas. Ernesto es un hombre que normalmente da bastante miedo cuando se enoja, porque más tarde ese mismo día me mandó un mensaje de texto extremadamente largo diciéndome que la había hecho sentir extremadamente mal consigo misma cuando ella solo quiere construir una familia feliz con todos nosotros. No sé qué está fumando ese hombre pero debe ser algo realmente bueno para que esté tan completamente despistado de la realidad. Pero soy bastante reservada con ciertas cosas, así que discipliné a mi hija menor cuando llegamos a casa y le expliqué que Daniela no es su mamá y nunca lo será, pero que aún así debe tratarla con respeto básico aunque no le caiga bien. Solo le dije esto específicamente para que mi hija se pusiera un poco del lado de Daniela frente a Ernesto, para ir construyendo mi caso legal poco a poco. Actualización 1. Han pasado 2 semanas completas desde todo ese incidente del agarrón y las cosas han seguido desarrollándose de maneras bastante predecibles. Daniela ha estado enviándome mensajes constantemente tratando de establecer lo que ella llama límites saludables de parenting entre nosotras. Me envió una lista completa de reglas que según ella deberíamos seguir ambas para el bien de las niñas. Entre esas reglas estaban cosas como que yo debería consultarle a ella antes de hacer cambios grandes en la rutina de las niñas, que deberíamos tener reuniones mensuales obligatorias para discutir el progreso académico y emocional de las niñas y que ella debería tener acceso completo
respecto a la información escolar de mis hijas. Le respondí muy brevemente que apreciaba su interés pero que esas conversaciones solo las tendría con Ernesto como el padre legal de las niñas. Eso aparentemente la molestó muchísimo porque Ernesto me llamó esa misma noche diciéndome que estaba siendo innecesariamente cruel con Daniela, que ella solo quería lo mejor para las niñas y que yo estaba siendo egoísta al no incluirla en las decisiones importantes. Le recordé que legalmente ella no tiene absolutamente ningún derecho sobre mis hijas y que mientras eso no cambie seguiré tratándola como lo que es, la novia de su papá y nada más. Las niñas me siguen contando cosas bastante preocupantes. Mi hija del medio me dijo que Daniela le preguntó si podía empezar a llamarla mamá Daniela para diferenciarla de mí. Mi hija le dijo que no muy educadamente y Daniela aparentemente se puso a llorar desconsoladamente diciéndole que la estaba rechazando cuando ella solo quería amarla como si fuera su propia hija. Mi hija se sintió tan culpable que vino a preguntarme si estaba siendo mala con Daniela por no querer llamarla mamá. Tuve que sentarme con ella y explicarle cuidadosamente que ella no tiene ninguna obligación de llamar mamá a nadie más que a mí y que no es mala persona por establecer ese límite. Lo más perturbador fue cuando mi hija mayor me contó que Daniela le había dicho que yo probablemente estaba tratando de ponerlas en mi contra de Ernesto porque estaba amargada por el divorcio y por haber sido reemplazada, que necesitaban tener cuidado con lo que me contaban porque yo podría usar esa información para lastimarlos legalmente a ellos. Cuando escuché eso sentí una rabia que no había sentido en mucho tiempo. Llamé a Ernesto inmediatamente y le dije que si Daniela volvía a hablarles a las niñas sobre mí de esa manera iba a tener que involucrar a mi abogado. Ernesto se puso a la defensiva diciendo que yo estaba exagerando como siempre, que Daniela jamás haría algo así porque ella ama a las niñas. Le dije que dejara de ser tan ingenuo y que pusiera atención a lo que estaba pasando en su propia casa. Colgué antes de que pudiera responder porque sabía que no iba a llegar a ningún lado con esa conversación. Pero lo que realmente me preocupó fue cuando mi hija menor vino llorando una noche diciendo que tenía miedo de ir a casa de papá. Le pregunté por qué y me dijo que Daniela la había castigado la semana anterior por no querer darle un abrazo de despedida. El castigo había sido quedarse en su cuarto sin cenar. Ernesto aparentemente no sabía nada de esto porque había estado trabajando hasta tarde ese día. Cuando le pregunté a mi hija por qué no le había dicho a su papá me respondió que Daniela le había dicho que si le contaba a su papá las cosas empeorarían. Eso fue la gota que derramó el vaso. Llamé a Ernesto y le conté exactamente lo que mi hija me había dicho. Él se quedó callado por un momento largo y luego me dijo que hablaría con Daniela. No me llenó de confianza pero era mejor que nada. Al día siguiente Daniela me mandó un mensaje largo diciendo que mi hija estaba mintiendo, que ella nunca haría algo así, que claramente yo estaba poniendo ideas en la cabeza de las niñas para hacerla ver mal. Actualización 2. Un mes después del incidente original y Daniela ha escalado sus intentos de insertarse en la vida de mis hijas de maneras cada vez más invasivas y preocupantes. La semana pasada fue al colegio de las niñas sin avisarme previamente. Aparentemente se presentó en la oficina administrativa diciendo que era la madrastra y que necesitaba recoger a mi hija menor porque tenía una cita médica urgente que yo supuestamente había olvidado. La escuela afortunadamente me llamó para confirmar antes de dejar que se la llevara porque yo soy el contacto principal y nunca había puesto a Daniela en ninguna lista autorizada. Cuando les dije que no tenían mi permiso para dejar que Daniela se llevara a mi hija se disculparon profusamente. Daniela aparentemente armó una escena considerable diciendo que era ridículo que tuviera que pedir permiso para cuidar a sus propias hijas, que yo estaba siendo controladora y que estaba usando a las niñas como arma contra ella. Tuve que ir personalmente a la escuela para aclarar la situación y llenar formularios adicionales especificando exactamente quién tenía permiso de recoger a mis hijas y quién definitivamente no lo tenía. Cuando le pregunté a Ernesto sobre esto me dijo que había sido un malentendido, que Daniela había asumido que como ella a veces recogía a las niñas cuando estaban en su fin de semana podía hacerlo en cualquier momento. Le expliqué que eso no era cómo funcionaban las cosas y que necesitaba hablar con Daniela sobre respetar límites básicos. Me dijo que yo estaba siendo controladora y que necesitaba relajarme, pero lo que realmente me hizo explotar fue lo que pasó durante el intercambio del siguiente fin de semana. Daniela había comprado ropa nueva para las 3 niñas. No había nada inherentemente malo con la ropa excepto que toda tenía frases como la mejor mamá bonus del mundo o amo a mi otra mamá. Les dijo a las niñas que se las pusieran para tomarles fotos para sus redes sociales. Mi hija mayor educadamente declinó y Daniela se molestó visiblemente. Cuando las niñas volvieron a casa el domingo por la tarde venían usando esa ropa. Les pregunté qué había pasado y mi hija del medio me dijo que Daniela había insistido tanto que finalmente accedieron solo para que dejara de insistir y de llorar. Mi hija mayor agregó que Daniela les había dicho que si realmente la quisieran usarían la ropa con orgullo pero que claramente yo las había envenenado en mi contra. Llamé a Ernesto y esta vez no me contuve en absoluto. Le dije exactamente lo que pensaba sobre Daniela manipulando emocionalmente a nuestras hijas para que hicieran lo que ella quería. Le dije que estaba cansada de ser la única adulta en esta situación que estaba poniendo las necesidades de las niñas primero, que mientras él estaba ocupado tratando de mantener feliz a su novia joven nuestras hijas estaban sufriendo las consecuencias de su egoísmo. Se quedó callado por un momento largo y luego me dijo que hablaría con Daniela, pero esa misma noche recibí un mensaje de Daniela diciéndome que estaba harta de que yo la tratara como si fuera una extraña, que ella amaba a esas niñas y que merecía respeto, que si yo no podía aceptar que ella era parte de sus vidas entonces el problema
drama era mío y no de ella. Actualización 3. 2 meses después de todo este drama y pensé que las cosas se habían calmado un poco. Daniela había estado más callada y las niñas no reportaban tantos incidentes preocupantes. Debí haberme dado cuenta de que era la calma antes de la tormenta más grande. El fin de semana pasado, cuando fui a recoger a las niñas de casa de Ernesto, me encontré con una situación completamente inesperada. Daniela había organizado una pequeña fiesta de cumpleaños para mi hija del medio sin consultarme absolutamente nada. No era el cumpleaños de mi hija, faltaban todavía 3 semanas para su cumpleaños real. Cuando le pregunté a Ernesto qué estaba pasando, me explicó con incomodidad evidente que Daniela había querido hacer algo especial para las niñas y pensó que una fiesta sorpresa anticipada sería divertido. Había invitado a varios niños del colegio de mis hijas, algunos de los cuales yo conocía y otros que no. Había decoraciones elaboradas, pastel enorme, regalos costosos. Todo sin mi conocimiento o consentimiento. Mi hija del medio se veía confundida y francamente incómoda con toda la situación. Le pregunté en privado si ella había pedido esto y me dijo que no, que Daniela simplemente había anunciado esa mañana que iban a tener una fiesta. Lo que me molestó más fue que Daniela había publicado fotos en redes sociales etiquetándose como mamá organizando la mejor fiesta para su hija. Los comentarios de sus amigas felicitándola por ser tan buena madrastra. Ni una sola mención de que yo existía o de que era la madre real de esas niñas. Sentí como si estuviera siendo borrada deliberadamente de la narrativa. Cuando confronté a Daniela sobre esto, me dijo que solo estaba tratando de crear recuerdos especiales con las niñas, que no entendía por qué yo tenía que arruinar todo siendo tan negativa. Le respondí que crear recuerdos especiales no requería excluirme completamente ni pretender que ella era la única madre en la vida de mis hijas, que lo que estaba haciendo no era amor sino posesividad. Ernesto intentó intervenir diciendo que ambas necesitábamos calmarnos. Le dije que no me dijera que me calmara cuando su novia estaba activamente tratando de reemplazarme en la vida de nuestras hijas. Recogí a las niñas y nos fuimos. Mi hija del medio lloró todo el camino a casa diciendo que se sentía mal porque Daniela había trabajado tan duro en la fiesta, pero que ella no había pedido nada de eso. Tuve que asegurarle repetidamente que nada de esto era su culpa. Esa misma noche recibí un mensaje de una mamá del colegio que había estado en la fiesta. Me preguntó si estaba bien porque Daniela le había dicho a varias mamás que yo estaba pasando por problemas mentales después del divorcio y que por eso no podía estar muy involucrada en la vida de las niñas. Que Daniela había tenido que asumir un rol maternal más activo para compensar mi ausencia. Me quedé absolutamente helada leyendo eso. Actualización 4. 3 meses después del incidente inicial y finalmente llegamos al punto de quiebre absoluto. El fin de semana pasado, durante el intercambio regular, pasó algo que cambió completamente la dinámica de toda esta situación. Llegué a casa de Ernesto para recoger a las niñas como siempre. Mi hija menor estaba otra vez callada y se veía molesta por algo que había pasado. Antes de que pudieran salir del porche le pregunté qué le pasaba. Ernesto y Daniela estaban parados justo ahí. Daniela con esa postura que siempre tiene de cadera hacia afuera tocando constantemente a Ernesto. Mi hija menor me dijo en voz baja que Daniela la había regañado muy feo porque no quiso comer algo que ella había cocinado. Le pregunté exactamente qué había pasado. Mi hija explicó que Daniela había hecho un platillo con mariscos a pesar de que mis hijas le habían dicho múltiples veces que a mi hija menor no le gustan los mariscos. Cuando mi hija educadamente declinó comer, Daniela aparentemente le dijo que estaba siendo malcriada y desagradecida, que en esa casa se comía lo que se servía y que si yo la estaba criando para ser tan maleducada entonces claramente necesitaba que alguien más le enseñara modales. Mi hija menor tiene solo 5 años. Empezó a llorar cuando me contó esto. Miré a Ernesto esperando que dijera algo, pero se quedó callado mirando al suelo. Daniela tenía esa expresión de satisfacción en su cara como si estuviera orgullosa de haber disciplinado a mi hija. Algo en mí simplemente se rompió en ese momento. Le dije a Daniela con voz completamente calmada que nunca más en su vida le hablara así a mi hija, que ella no tenía ningún derecho a disciplinar a mis hijas de ninguna manera. Daniela respondió que alguien tenía que enseñarles respeto ya que claramente yo no lo estaba haciendo, que las niñas necesitaban aprender que cuando estaban en su casa seguían sus reglas. Le respondí que no era su casa, era la casa de Ernesto, que ella era simplemente la novia que vivía ahí y que eso no le daba ningún derecho sobre mis hijas. Entonces Daniela cometió su error más grande. Se agachó para quedar a la altura de mi hija menor y le dijo que dejara de ser tan dramática, que ella solo estaba tratando de ser una buena mamá para ella. Mi hija menor le gritó que ella no era su mamá. Daniela la agarró de ambos brazos y le dijo que necesitaba dejar de decir eso porque la estaba lastimando. No pensé, simplemente reaccioné. Agarré las manos de Daniela y las quité de mi hija con bastante fuerza. Le dije que si volvía a poner sus manos sobre mi hija de esa manera iba a tener problemas serios. Daniela empezó a gritar que yo la había lastimado, que era una violenta. Ernesto finalmente reaccionó, pero fue para defenderla a ella diciendo que yo estaba fuera de control. Le dije a Ernesto que mirara bien lo que estaba pasando, que su novia acababa de agarrar a nuestra hija de 5 años porque la niña tuvo el descaro de decir la verdad, que Daniela no era su madre y nunca lo sería, que yo era su madre y que mientras viviera nadie iba a reemplazarme en la vida de mis hijas. Le dije a Daniela directamente mirándola a los ojos que solo porque tuviera un bebé con Ernesto no la convertía en madre de mis hijas, que necesitaba respetar que esas niñas ya tenían una madre que las amaba y que no necesitaban ni querían otra, que su obsesión con ser llamada mamá y con borrarme de la ecuación era enfermiza y que necesitaba buscar ayuda profesional. Daniela se puso a llorar diciendo que yo era cruel,
que ella solo quería amor y aceptación de las niñas. Le respondí que el amor y la aceptación se ganan con respeto y límites saludables, no con manipulación y control, que si realmente amara a mis hijas respetaría su relación conmigo en lugar de constantemente tratar de competir. Recogí a mis 3 hijas y nos fuimos. Ernesto me llamó esa noche dejando un mensaje de voz diciendo que había hecho llorar a Daniela y que ella estaba devastada, que yo había sido innecesariamente cruel y que necesitaba disculparme. No respondí. En su lugar llamé a mi abogado el lunes por la mañana. Le expliqué todo lo que había estado pasando durante estos meses. Los intentos constantes de Daniela de insertarse como madre, el incidente en la escuela, la fiesta sorpresa, el agarrón de mi hija. Mi abogado me dijo que teníamos suficiente para solicitar una modificación en el acuerdo de custodia. Vamos a pedir que se especifique claramente que Daniela no tiene ningún derecho de tomar decisiones sobre mis hijas y que no puede estar sola con ellas sin la supervisión directa de Ernesto. También vamos a solicitar que se documente cualquier incidente futuro donde Daniela cruce límites. Mi abogado dice que si esto continúa podríamos eventualmente argumentar que el ambiente en casa de Ernesto no es saludable para las niñas. Actualización 5. La audiencia para la modificación del acuerdo de custodia fue hace una semana y las cosas no salieron como ninguno de nosotros esperaba. Ernesto llegó con Daniela, lo cual ya era extraño porque ella no tenía ningún rol legal en el caso. Mi abogado presentó toda la evidencia que habíamos recopilado durante meses. Las capturas de pantalla de los mensajes invasivos de Daniela, el testimonio por escrito de la escuela sobre el incidente donde intentó llevarse a mi hija, las fotos de las publicaciones en redes sociales donde se identifica como la mamá. El juez escuchó todo pacientemente. Luego le preguntó a Ernesto si tenía algo que decir. Ernesto se puso de pie y empezó a hablar sobre cómo Daniela solo quería lo mejor para las niñas, que ella las amaba como si fueran suyas, que yo estaba siendo vengativa porque no podía aceptar que él había seguido adelante con su vida. El juez lo interrumpió y le preguntó específicamente si Daniela había agarrado a mi hija menor. Ernesto se quedó callado por un momento largo. Daniela le dio un codazo. Finalmente admitió que sí, que Daniela había agarrado a mi hija pero que había sido porque la niña estaba siendo irrespetuosa. El juez le preguntó si pensaba que era apropiado que su novia disciplinara físicamente a nuestras hijas. Ernesto tartamudeó algo sobre que Daniela vive con ellos y que obviamente tiene que poder poner límites. El juez entonces hizo algo que me dejó helada. Pidió hablar con mis hijas en privado. Las 3 fueron llevadas a su oficina separadamente. Estuvieron ahí como 20 minutos cada una. Cuando salieron mi hija mayor se veía aliviada. La del medio estaba llorando y la menor estaba callada. El juez regresó a la sala y anunció su decisión. La custodia se mantendría como estaba pero con modificaciones. Daniela no podía estar sola con las niñas bajo ninguna circunstancia. Ernesto tenía que estar presente físicamente en todo momento. Si Daniela violaba esto aunque fuera una vez, Ernesto perdería su custodia compartida y solo tendría visitas supervisadas. Además, tanto Ernesto como Daniela tenían que asistir a terapia familiar obligatoria antes de que las niñas volvieran a pasar la noche en su casa. Daniela explotó ahí mismo en la sala. Empezó a gritar que esto era injusto, que el juez estaba siendo misógino al castigarla por tratar de ser una buena madre, que yo había manipulado a las niñas para que dijeran cosas malas de ella. El juez le advirtió que se callara o la sacarían de la sala. Daniela siguió gritando. Finalmente 2 oficiales tuvieron que escoltarla afuera mientras seguía gritando obscenidades. Ernesto se veía destrozado. Me miró y me dijo que esto era mi culpa, que yo había destruido su familia. Le respondí que él había destruido nuestra familia cuando decidió acostarse con una chica de 23 años, que esto era simplemente las consecuencias de sus propias acciones. Salí de la sala con mis hijas. Esa noche recibí como 50 mensajes de Daniela. Mensajes furiosos diciéndome que era una mala madre, que mis hijas me odiaban, que algún día se darían cuenta de lo manipuladora que soy. Luego los mensajes cambiaron. Empezaron a ser suplicantes, diciendo que ella solo quería ser parte de la familia, que por qué no podía entender que ella amaba a las niñas, que estaba embarazada otra vez y quería que todas sus hijas crecieran juntas. Eso último me dejó helada. Está embarazada otra vez. Eso significa que cuando nazca ese bebé va a estar aún más desesperada por insertar a mis hijas en su narrativa de familia perfecta. Llamé a mi abogado inmediatamente para preguntarle qué podíamos hacer. Me dijo que por ahora la orden del juez estaba en pie y que cualquier violación sería tomada muy seriamente. 2 días después Ernesto me llamó. Su voz sonaba diferente. Me dijo que necesitábamos hablar. Fuimos a tomar café mientras las niñas estaban en la escuela. Me dijo que Daniela estaba fuera de control, que desde la audiencia no había parado de llorar y gritar, que le había dado un ultimátum. O encontraba la manera de quitarme la custodia completa de las niñas o ella se iba y se llevaba a sus 2 hijos. Le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que no sabía, que amaba a Daniela pero que también amaba a nuestras hijas. Le dije que esa no debería ser una decisión difícil, que nuestras hijas lo necesitaban. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que Daniela estaba amenazando con no dejarlo ver a sus hijos si él no peleaba por custodia completa. Le respondí que eso era manipulación, que si realmente lo amara no lo estaría poniendo en esa posición. Ernesto me dijo que yo no entendía, que Daniela venía de una familia rota y que tenía miedo de que sus hijos crecieran sin un padre presente, que por eso necesitaba que todas las niñas vivieran juntas como una familia. Le dije que eso no era mi problema, que mis hijas no iban a ser sacrificadas en el altar de las inseguridades de Daniela.
Ernesto se quedó callado por un largo rato. Finalmente me preguntó si alguna vez podríamos todos llevarnos bien. Le respondí honestamente que no lo sabía, que dependía completamente de si Daniela podía respetar límites, que hasta ahora no había demostrado ninguna capacidad para hacerlo. Ayer recibí un mensaje de una amiga que me dejó completamente helada. Aparentemente Daniela ha estado publicando en grupos de madrastras en redes sociales sobre mí. Ha estado contando una versión completamente distorsionada de los eventos donde ella es la víctima y yo soy la exesposa loca y controladora. Ha estado pidiendo consejos sobre cómo quitarme la custodia. Las respuestas que está recibiendo son aterradoras. Hay mujeres diciéndole que documente cada pequeña cosa que hago, que grabe conversaciones sin mi consentimiento, que haga que sus amigas testifiquen que soy inestable. Mi amiga me mandó capturas de pantalla de todo. Se las envié inmediatamente a mi abogado. Me dijo que esto era evidencia adicional del comportamiento obsesivo de Daniela y que lo añadiríamos al archivo del caso. Pero honestamente estoy asustada. Esta mujer está claramente obsesionada y no va a parar hasta conseguir lo que quiere. Lo más perturbador fue una publicación donde Daniela escribió que mis hijas merecían una madre que realmente las amara y que ella iba a asegurarse de que finalmente lo tuvieran. Que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerlas de mí. Los comentarios la estaban alentando diciendo que era una guerrera, que siguiera peleando por sus hijastras. No sé qué hacer ahora. Sé que tengo la ley de mi lado, pero Daniela está actuando como alguien que no tiene nada que perder. Y esas son las personas más peligrosas. Ernesto me llamó anoche llorando diciéndome que Daniela empacó sus cosas y se fue a casa de su madre con los niños. Que le dijo que no volvería hasta que él demostrara que sus hijos eran su prioridad. Que eso significaba pelear por custodia completa de mis hijas. Le pregunté si realmente iba a hacerlo. Se quedó en silencio. Luego me dijo que no sabía qué hacer. Que se sentía atrapado. Le dije que si intentaba quitarme a mis hijas iba a pelear con todo lo que tenía. Que no me importaba cuánto costara o cuánto tiempo tomara. Colgué antes de que pudiera responder. Ahora estoy sentada aquí a las 2 de la mañana sin poder dormir preguntándome qué va a pasar. Mis hijas están durmiendo pacíficamente sin saber que su madrastra está planeando activamente separarlas de mí. No sé si Ernesto va a ceder a las demandas de Daniela. No sé hasta dónde está dispuesta a llegar ella. Lo único que sé es que esto está lejos de terminar y probablemente va a empeorar antes de mejorar.